La traición fue una ilusión. Spinoza revela el papel real de Judas en la historia. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que conoces sobre la traición más famosa de la historia podría estar completamente equivocado? ¿Y si te dijera que durante más de 2000 años, la humanidad entera ha malentendido uno de los eventos más cruciales que definieron nuestra civilización? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre Judas Iscariote. Pero no lo haremos solos. Tendremos como guía a uno de los pensadores más brillantes y controvertidos que jamás haya existido, Baruch Spinoza, el filósofo que fue tan peligroso para su época que lo expulsaron de todas las comunidades religiosas conocidas. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Es de día o de noche donde te encuentras? No importa la hora ni el lugar, porque lo que estás a punto de descubrir trasciende el tiempo y el espacio. Y cuando terminemos, quiero que compartas este conocimiento con al menos una persona que conozcas, porque la verdad que vamos a revelar es demasiado importante para quedársela a uno solo. Durante siglos, hemos pintado a Judas como el villano supremo, el traidor que vendió al Mesías por 30 monedas de plata. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta narrativa no solo está incompleta, sino que podría ser la inversión total de la realidad? ¿Qué pasaría si Judas no fue el traidor, sino el discípulo más fiel? ¿Y si su supuesta traición fue en realidad el acto de obediencia más profundo jamás registrado en la historia humana? Spinoza, con su mente revolucionaria, vio algo que el resto de la humanidad había pasado por alto durante milenios, algo que cambia por completo no solo nuestra comprensión de Judas, sino nuestra comprensión de la naturaleza misma del bien, el mal, la libertad y el destino. Prepárate para cuestionar todo. Prepárate para ver la historia con ojos completamente nuevos. Y sobre todo, prepárate para descubrir que la traición más grande quizás no fue la de Judas contra Jesús, sino la nuestra contra la verdad. El enigma Spinoza, el hombre que desafió a Dios y al mundo. ¿Quién fue realmente Baruch Spinoza? Porque un joven judío de Ámsterdam se convirtió en el pensador más temido de su época. Para entender cómo Spinoza revolucionó nuestra comprensión de Judas, primero debemos conocer al hombre que se atrevió a desafiar no solo a Deus, sino a todas las estructuras de poder de su tiempo. El judío que fue maldecido por su propia gente. Imagínate por un momento que tienes 23 años, vienes de una familia respetada, tienes una educación privilegiada y de repente, un día, tu propia comunidad te declara persona non grata para toda la eternidad. Esto no es ficción. Esto le pasó exactamente a Baruch Spinoza el 27 de julio de 1656 en Ámsterdam. ¿Pero qué había hecho este joven para merecer una excomunión tan severa? El decreto oficial de la Sinagoga Portuguesa de Ámsterdam no deja lugar a dudas sobre la gravedad de sus crímenes. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos varones, excomulgamos, maldecimos, execramos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. ¿Te imaginas el peso de esas palabras? Puedes concebir el dolor de ser rechazado no solo por tu familia, sino por toda tu identidad cultural y religiosa. Pero aquí está lo fascinante. En lugar de quebrantarse, Spinoza se fortaleció. En lugar de retractarse, profundizó en sus ideas revolucionarias. ¿Y cuáles eran estas ideas tan peligrosas? Spinoza había comenzado a cuestionar la naturaleza misma de Dios, de la realidad y del papel de los textos sagrados en nuestras vidas. Pero no lo hacía desde la rebeldía adolescente, sino desde una búsqueda intelectual tan profunda y rigurosa que amenazaba los cimientos mismos de la sociedad de su tiempo. La filosofía que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente Dios? Es un ser separado del universo que lo controla desde afuera.
como un titiritero celestial. O podría ser algo completamente diferente. Spinoza propuso una idea tan radical que incluso hoy, más de 350 años después, sigue siendo controvertida. Para Spinoza, Dios no era una entidad separada del universo. Dios era el universo. Todo lo que existe, desde la estrella más lejana hasta el pensamiento que está pasando por tu mente en este momento, todo es una expresión de la misma sustancia divina. Deus sive natura, decía Spinoza, Dios o la naturaleza, porque para él eran exactamente lo mismo. ¿Te das cuenta de las implicaciones de esta idea? Si Dios es todo lo que existe, entonces no hay nada fuera de Dios. No hay un reino sobrenatural separado del natural. No hay milagros en el sentido tradicional, porque todo lo que sucede es parte de las leyes naturales de Dios. Y lo más revolucionario de todo, no hay bien y mal absolutos, porque todo lo que existe es igualmente parte de la perfección divina. Pero ¿cómo llegó Spinoza a estas conclusiones tan radicales? A través de un método que nunca antes se había aplicado a las cuestiones religiosas y morales, el método geométrico. Así como Euclides había demostrado verdades matemáticas partiendo de axiomas simples, Spinoza intentó demostrar verdades sobre Dios, la mente y las emociones usando el mismo rigor lógico. Su obra maestra, Ética demostrada según el orden geométrico, no es solo un tratado filosófico, es una revolución en la forma de pensar sobre los problemas más profundos de la existencia humana. Puedes imaginar aplicar ecuaciones matemáticas a preguntas sobre el amor, el odio, la esperanza y el miedo. Eso es exactamente lo que hizo Spinoza. El determinismo universal. ¿Somos realmente libres? ¿Crees que eres libre? ¿Crees que las decisiones que tomas son realmente tuyas o que podrías haber actuado de manera diferente en cualquier situación dada? Spinoza tiene una respuesta que probablemente va a incomodarte profundamente. Para Spinoza, el libre albedrío en el sentido tradicional es una ilusión. Todo en el universo, incluyendo nuestros pensamientos, emociones y acciones, está determinado por causas anteriores en una cadena infinita de causa y efecto. Los hombres se creen libres, escribió Spinoza, porque son conscientes de sus voliciones y apetitos, pero ignoran las causas que los disponen a querer y apetecer. Esto te hace sentir incómodo. Te resistes a la idea de que tu libertad podría ser una ilusión. Es comprensible, pero Spinoza no estaba tratando de deprimir a la humanidad, sino de liberarla de una forma completamente diferente. Porque si entendemos las causas que nos determinan, podemos comenzar a trabajar con ellas en lugar de contra ellas. Piénsalo de esta manera. Un pianista es menos libre porque sus dedos siguen las leyes de la física y la anatomía, o es más libre porque entiende estas leyes y puede usarlas para crear música hermosa. Para Spinoza, la verdadera libertad no viene de estar fuera de las leyes naturales, sino de entenderlas tan profundamente que podemos vivir en armonía con ellas. ¿Por qué Spinoza se obsesionó con Judas? Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Judas Iscariote? ¿Por qué un filósofo judío del siglo XVII se interesaría por una figura cristiana tan controvertida? La respuesta revela la genialidad de Spinoza y la profundidad de su método filosófico. En su Tratado Teológico Político, Spinoza aplicó su análisis crítico a los textos bíblicos. No los veía como revelaciones divinas directas, sino como documentos humanos que debían ser entendidos en sus contextos históricos, culturales y políticos. Y cuando aplicó este método a la figura de Judas, vio algo que nadie más había visto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los relatos sobre Judas en los diferentes evangelios son tan contradictorios? ¿Por qué en algunos es presentado como un ladrón desde el principio, mientras que en otros su motivación parece ser política o incluso supernatural? ¿Por qué algunos textos sugieren que Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar, mientras que otros lo presentan como una traición sorprendente?
Spinoza vio en estas contradicciones no errores o inconsistencias, sino pistas sobre la verdadera naturaleza de lo que realmente sucedió. Y lo que vio lo llevó a una conclusión que cambiaría para siempre nuestra comprensión no solo de Judas, sino de toda la narrativa de la crucifixión. Para Spinoza, Judas no era un villano que eligió libremente traicionar a Jesús. Era un ser humano complejo, determinado por su historia, su educación, sus circunstancias políticas y sus convicciones más profundas. Era, en palabras de Spinoza, un ejemplo perfecto de cómo todos nosotros actuamos, no por libre elección, sino como resultado de fuerzas que raramente comprendemos completamente. Pero esto significa que Judas no tuvo responsabilidad en sus acciones. Significa que debemos absolverlo de toda culpa. La respuesta de Spinoza es más sutil y más revolucionaria de lo que podrías imaginar. Judas, el discípulo que la historia malentendió. ¿Quién fue realmente Judas Iscariote? ¿Fue el traidor despiadado que nos han enseñado o hay una historia completamente diferente esperando ser descubierta? Para responder esta pregunta, tenemos que ir más allá de los estereotipos y examinar la evidencia con la misma rigurosidad que Spinoza aplicó a todos los problemas de su tiempo. Más allá del estereotipo, las contradicciones que revelan la verdad. ¿Has notado alguna vez cómo la figura de Judas se vuelve más siniestra a medida que los evangelios se escribieron más tarde en el tiempo? Esta no es una coincidencia, es una pista crucial sobre cómo se construyó su imagen a lo largo de las décadas posteriores a la crucifixión. En el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los 4, Judas es presentado simplemente como uno de los 12 que lo entregó. No hay elaboración psicológica, no hay motivaciones complejas, no hay demonización explícita. Es casi como si el autor de Marcos estuviera reportando un hecho simple, sin mucho juicio moral. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al Evangelio de Juan, escrito décadas después? Aquí Judas se transforma en un personaje mucho más siniestro. Es descrito como ladrón que robaba de la bolsa común y se dice explícitamente que Satanás entró en él. ¿Por qué esta escalación en la demonización? Spinoza, con su ojo crítico para el análisis textual, vio en esta progresión no una revelación gradual de la verdad, sino una construcción narrativa que servía a propósitos teológicos específicos de las comunidades cristianas primitivas. Cada generación de cristianos necesitaba una explicación más satisfactoria de por qué había sucedido la crucifixión, y Judas se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Pero ¿qué pasa si nos enfocamos en los hechos que permanecen consistentes a través de todos los relatos? ¿Qué nos dicen estos hechos sobre quién era realmente el hombre llamado Judas Iscariote, el discípulo más cercano? Una relación que cambió la historia. ¿Sabías que hay evidencia sustancial de que Judas no era solo uno de los 12 discípulos, sino posiblemente el más cercano a Jesús? Esta afirmación puede sonar choqueante, dado lo que nos han enseñado, pero examinemos la evidencia con cuidado. Primero, consideremos su nombre, Iscariote. Los estudiosos han debatido el origen de este término durante siglos. Una de las teorías más convincentes es que deriva de sicarius, que significa hombre de la daga o asesino. Los sicarios eran celotes judíos, revolucionarios que luchaban contra la ocupación romana usando métodos de guerrilla urbana. ¿Por qué es esto significativo? Porque si Judas era un celote, entonces no era un seguidor casual de Jesús, sino alguien profundamente comprometido con la liberación de Israel. Los celotes no eran criminales comunes, eran patriotas dispuestos a morir por su causa. ¿Te imaginas a un hombre así siguiendo a Jesús solo por dinero o por motivos triviales? Pero hay más. Judas era el tesorero del grupo de discípulos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús confiaría el dinero del grupo a alguien que supuestamente sabía que era un traidor? ¿Por qué no Juan, el discípulo amado? ¿Por qué no Pedro, el líder reconocido del grupo? La respuesta más lógica es que Jesús confiaba en Judas completamente.
que Judas había demostrado su lealtad y competencia de maneras que los otros evangelios, por razones teológicas posteriores, decidieron no enfatizar o incluso ocultar. El revolucionario desilusionado, expectativas políticas versus realidad espiritual. ¿Qué esperaba Judas cuando decidió seguir a Jesús? Si realmente era un celote, como sugiere su nombre, entonces probablemente esperaba que Jesús fuera el Mesías político que liberaría a Israel del yugo romano. Los celotes no estaban interesados en salvación espiritual abstracta, querían liberación política concreta. Puedes imaginar la confusión y eventual desilusión de Judas cuando se hizo claro que Jesús no tenía intención de liderar una rebelión armada contra Roma. Cuando Jesús habló de dar al César lo que es del César, cuando rechazó ser coronado rey por la multitud, cuando habló de amar a los enemigos en lugar de destruirlos, como se sintió un revolucionario comprometido. Spinoza entendía esta dinámica psicológica perfectamente. Él mismo había experimentado la desilusión de descubrir que las instituciones en las que había creído no eran lo que parecían ser. Había sentido el dolor de tener que elegir entre la lealtad a las personas que amaba y la lealtad a la verdad como él la entendía. ¿Pero significa esto que Judas traicionó a Jesús por desilusión política? Spinoza vio algo mucho más profundo y complejo en la situación, el beso que cambió el mundo, traición o sacrificio. El momento más dramatizado en toda la historia del cristianismo es el beso de Judas en el jardín de Getsemaní. Pero ¿has pensado realmente en los detalles de este evento? ¿Has considerado las implicaciones de cada elemento de la historia? ¿Por qué un beso? Si Judas simplemente quería identificar a Jesús para las autoridades, había maneras mucho más simples de hacerlo. Podría haber apuntado con el dedo, podría haber gritado su nombre, podría haber usado cualquier otra señal. ¿Por qué eligió el gesto más íntimo posible entre dos hombres en esa cultura? ¿Y por qué las autoridades necesitaban que alguien identificara a Jesús? Era una figura pública que había enseñado abiertamente en el templo. Su apariencia era conocida por muchos. ¿Por qué necesitaban a un traidor interno para encontrarlo? La respuesta tradicional es que necesitaban arrestarlo en secreto, lejos de las multitudes que lo apoyaban. Pero esto plantea otra pregunta. Si Jesús era tan popular, ¿por qué Judas pensaría que las autoridades podrían hacer algo permanente contra él? Un revolucionario experimentado como Judas realmente creería que 30 monedas de plata valían la pena si Jesús sería liberado por la presión popular. Spinoza vio en estas inconsistencias evidencia de que la narrativa tradicional no captura la complejidad real de lo que sucedió. Y cuando aplicó su método filosófico al problema, llegó a una conclusión que invierte completamente nuestra comprensión del evento, la teoría más radical. ¿Y si Judas sabía exactamente lo que estaba haciendo? ¿Qué pasaría si te dijera que existe evidencia, tanto en textos canónicos como apócrifos, de que Jesús instruyó a Judas específicamente para que lo traicionara? Que el beso no fue una señal de traición, sino de despedida entre dos hombres que sabían exactamente lo que tenía que suceder. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Judas en la última cena: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué diría esto si no sabía y aprobaba lo que Judas estaba a punto de hacer? ¿Y por qué Judas obedecería inmediatamente si estaba actuando por motivaciones egoístas? El texto gnóstico conocido como el Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX, presenta una versión completamente diferente de los eventos. En este texto, Jesús le dice a Judas: tú vas a superar a todos ellos, porque vas a sacrificar el hombre que me reviste. En otras palabras, Judas no está traicionando a Jesús, está ayudándolo a cumplir su misión. ¿Esto suena herético? Por supuesto. Pero Spinoza no estaba interesado en ortodoxia, estaba interesado en verdad. Y cuando examinó todas las evidencias disponibles, vio una posibilidad que había sido suprimida por razones teológicas, que Judas era no el traidor, sino el discípulo más obediente. La tragedia del malentendido histórico. Si esta interpretación es correcta, entonces Judas ha sufrido la injusticia más grande en la historia humana. Durante 2000 años ha sido odiado,
maldecido y usado como símbolo de todo lo que es malo en la naturaleza humana. Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición. Los padres no nombran a sus hijos Judas. Los artistas lo pintan con características grotescas. Los teólogos lo usan como ejemplo de condenación eterna. Pero ¿qué pasa si todo esto está basado en un malentendido fundamental? ¿Qué pasa si el hombre que hemos odiado durante milenios era en realidad el que pagó el precio más alto por nuestra salvación? No solo el precio físico que pagó Jesús en la cruz, sino el precio espiritual y eterno de ser malentendido y odiado por toda la humanidad. Spinoza vio en la historia de Judas no solo una injusticia individual, sino un ejemplo perfecto de cómo los seres humanos construimos narrativas que sirven a nuestras necesidades psicológicas en lugar de reflejar la verdad compleja de la realidad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Spinoza tiene razón, entonces cada vez que hemos usado el nombre de Judas como insulto, cada vez que hemos hablado de traición de Judas como el epítome del mal, hemos estado perpetuando una de las injusticias más grandes jamás cometidas. Y si el verdadero Judas está esperando, después de 2 milenios, que finalmente entendamos lo que realmente hizo por nosotros, la ilusión del libre albedrío, cómo Spinoza destruye la culpa. ¿Realmente controlamos nuestras decisiones o somos como hojas llevadas por el viento, creyendo que elegimos la dirección mientras somos arrastradas por corrientes que no podemos ver? Esta pregunta, que ha atormentado a filósofos durante milenios, encuentra en Spinoza una respuesta tan radical que aún hoy desafía nuestras creencias más fundamentales sobre la responsabilidad, la culpa y la naturaleza misma de la acción humana. El universo como una máquina perfecta. Todo está conectado. ¿Alguna vez has observado las fichas de dominó cayendo en una reacción en cadena perfectamente orquestada? Cada ficha cae exactamente en el momento preciso, empujada por la anterior, empujando a la siguiente, en una secuencia que parece inevitable una vez que comienza. Para Spinoza, el universo entero funciona exactamente así, solo que infinitamente más complejo y hermoso. En la naturaleza no hay nada contingente, escribió Spinoza, sino que todo está determinado por la necesidad de la naturaleza divina a existir y operar de cierta manera. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que cada pensamiento que pasa por tu mente en este momento, cada emoción que sientes, cada decisión que tomas, todo está conectado en una red infinita de causas y efectos que se extiende hasta el principio del tiempo. ¿Esto te parece una visión fría y mecánica del universo? Spinoza no lo veía así. Para él, esta interconnectedness universal era la expresión más hermosa de la perfección divina. Dios no era un titiritero caprichoso moviendo piezas en un tablero, sino la lógica misma que conecta cada parte del universo con todas las demás partes. Pero ¿dónde nos deja esto en términos de responsabilidad moral? Si nuestras acciones están determinadas por causas anteriores, podemos ser realmente culpables de lo que hacemos, y más específicamente para nuestro caso. ¿Puede Judas ser culpable de traicionar a Jesús si su acción era el resultado inevitable de fuerzas que estaban más allá de su control? La ilusión de la libertad. ¿Por qué creemos que elegimos? ¿Por qué, si estamos determinados por causas anteriores, tenemos la sensación tan fuerte de que somos libres? ¿Por qué sentimos que podríamos haber actuado diferente en cualquier situación dada? Spinoza tiene una explicación que es tan simple como devastadora para nuestro sentido común. Los hombres se creen libres, explicaba Spinoza, porque son conscientes de sus voliciones y de su apetito, pero ignoran las causas que los disponen a querer y apetecer. En otras palabras, somos conscientes de nuestros deseos y decisiones, pero no somos conscientes de todas las fuerzas que crearon esos deseos y decisiones. ¿Puedes recordar la última vez que tomaste una decisión espontánea? Quizás decidiste comer cierto alimento, o llamar a cierto amigo, o tomar cierta ruta a casa. En el momento, probablemente sentiste que estabas eligiendo libremente, pero ¿estabas realmente? ¿O tu elección fue el resultado de tu historia personal,
tu estado de ánimo en ese momento, las circunstancias externas, tus hábitos desarrollados a lo largo de años e incluso factores biológicos de los que no eres consciente. Spinoza usaba un ejemplo brillante para ilustrar este punto. Imaginaba una piedra que, después de ser lanzada, de repente adquiriera conciencia durante su vuelo. La piedra pensaría: estoy volando porque quiero volar, porque he decidido ir en esta dirección. La piedra sería consciente de su movimiento, pero ignoraría completamente la fuerza que la lanzó. Somos nosotros, en muchas de nuestras decisiones, como esa piedra consciente. Atribuimos a libre elección lo que en realidad es el resultado de fuerzas que no vemos o no entendemos. Judas, como producto de su historia, las fuerzas que lo moldearon. Ahora apliquemos esta filosofía espinocista específicamente al caso de Judas Iscariote. ¿Qué fuerzas históricas, psicológicas y sociales convergieron para crear las acciones que tradicionalmente llamamos la traición de Judas? Primero, consideremos su contexto histórico. Judas vivía bajo la ocupación romana de Palestina, una situación que generaba tensiones políticas y religiosas extremas. Los judíos de su tiempo vivían con la humillación constante de ser dominados por una potencia extranjera que no solo controlaba su territorio, sino que también interfería con sus prácticas religiosas más sagradas. Puedes imaginar la presión psicológica de vivir en una sociedad ocupada. Los colaboradores eran despreciados como traidores a su pueblo. Los resistentes eran ejecutados como terroristas. ¿Dónde podía encontrar un joven judío patriótico un camino que reconciliara su amor por su pueblo con las realidades políticas imposibles de su tiempo? Si Judas era realmente un celote, como sugiere su nombre, entonces había dedicado su vida a la resistencia contra Roma. Los celotes no eran simplemente rebeldes políticos, eran creyentes religiosos que veían la liberación de Israel como una obligación sagrada. Para un celote, colaborar con las autoridades romanas no era solo traición política, era pecado contra Dios. La educación religiosa que formó su mente. ¿Qué tipo de educación religiosa recibió Judas? Como judío del primer siglo, habría sido educado en las escrituras hebreas con su rica tradición de profecías mesiánicas. Habría crecido esperando la llegada de un Mesías que libraría a Israel y establecería el reino de Dios en la tierra. Pero ¿qué tipo de Mesías esperaba? La tradición judía de su tiempo incluía varias concepciones diferentes del Mesías. Algunos esperaban un rey militar como David que conquistaría a los enemigos de Israel. Otros esperaban un profeta como Moisés que trabajaría milagros y guiaría al pueblo. Algunos esperaban incluso una figura sufriente que redimiría a Israel a través del sacrificio. ¿Con cuál de estas tradiciones se identificó Judas? Dado su probable background celote, lo más probable es que esperara un Mesías político-militar. Cuando se encontró con Jesús, probablemente vio señales que confirmaron sus esperanzas. Los milagros podrían ser señales de poder divino. Las multitudes que seguían a Jesús podrían ser el comienzo de un movimiento de masas. Las denuncias de la hipocresía religiosa podrían ser preparación para una reforma total del sistema. Pero ¿qué pasó cuando se hizo claro que Jesús no tenía intención de liderar una revolución política? Cuando habló de amar a los enemigos en lugar de destruirlos, cuando se enfocó en el reino espiritual en lugar del reino terrenal. La desilusión como fuerza determinante. ¿Has experimentado alguna vez la desilusión de descubrir que alguien en quien creías profundamente no era quien pensabas que era? Esa mezcla confusa de amor, dolor, anger y confusión que viene cuando nuestras expectativas más profundas son contradicted por la realidad. Para Spinoza, las emociones no son simplemente sentimientos subjetivos, sino fuerzas reales que nos mueven hacia ciertas acciones. La desilusión, especialmente cuando envuelve nuestras creencias más fundamentales, puede ser una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana. ¿Cómo procesó Judas la realización gradual de que Jesús no era el tipo de Mesías que había esperado? ¿Cómo reconcilió su amor y respeto por Jesús como persona con su desilusión sobre la dirección del movimiento?
cómo manejó la tensión entre su lealtad personal y sus convicciones políticas más profundas. Spinoza habría visto en esta situación psicológica compleja las semillas de lo que eventualmente se manifestaría como la traición de Judas. No porque Judas eligió traicionar, sino porque las fuerzas psicológicas y sociales que lo rodeaban lo empujaron inexorablemente hacia esa acción. El momento inevitable. Cuando las fuerzas convergen, hubo un momento específico cuando Judas decidió traicionar a Jesús. Los evangelios sugieren diferentes timelines, pero todos coinciden en que había una progresión hacia el acto final. ¿Pero era realmente una progresión de decisiones libres? ¿O era la manifestación inevitable de fuerzas que habían estado building durante meses o incluso años? Consideremos los elementos que convergieron en ese momento histórico. Las autoridades judías estaban under pressure de los romanos para mantener el orden durante la Pascua, cuando las tensiones antirromanas tradicionalmente se elevaban. Jesús había escalado sus confrontations con el establishment religioso, especialmente con el incident en el templo. Las expectativas mesiánicas de la población estaban en un punto alto debido a la festividad religiosa. ¿Y dónde estaba Judas en medio de todas estas fuerzas convergentes? Era un hombre atrapado entre su lealtad personal a Jesús y su desilusión con la dirección del movimiento. Era un patriota judío que veía a su pueblo sufriendo bajo ocupación extranjera. Era un creyente religioso que había dedicado su vida a la esperanza mesiánica. ¿En qué momento, según Spinoza, se volvió inevitable que Judas actuaría de la manera que actuó? El papel necesario del antagonista, Judas como catalizador divino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitamos villanos en nuestras historias más sagradas? ¿Por qué el plan divino más perfecto requería aparentemente de la acción más imperfecta? Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo y a qué hora decidiste buscar la verdad. Y si realmente te está impactando lo que estás descubriendo, comparte este contenido con ese amigo que siempre cuestiona todo, porque lo que vamos a revelar cambiará su perspectiva para siempre. La filosofía de Spinoza nos lleva por un sendero que desafía cada fibra de nuestro entendimiento moral tradicional. Cuando aplicamos su lente determinista a la figura de Judas Iscariotes, nos encontramos con una verdad tan perturbadora como liberadora. Lo que hemos llamado traición durante 2 milenios podría ser, en realidad, el acto más necesario y cósmicamente determinado de toda la historia humana. Pero ¿cómo es posible que la acción más condenada de todos los tiempos sea, simultáneamente, la más necesaria? Para entender esto, debemos sumergirnos en las profundidades del pensamiento espinosista y examinar no solo lo que Judas hizo, sino por qué tuvo que hacerlo según las leyes inmutables del universo. La traición como cumplimiento profético. Los mismos textos que condenan a Judas presentan una paradoja fascinante que Spinoza habría identificado inmediatamente. En el Evangelio según Mateo, leemos: «El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él. Mas, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». ¿No te parece contradictorio condenar a alguien por cumplir exactamente lo que estaba profetizado que haría? Jesús mismo predice explícitamente que será traicionado. En la última cena declara con absoluta certeza: «Uno de vosotros me va a entregar». No dice podría o tal vez, sino que afirma categóricamente que la traición ocurrirá. Si el maestro del amor y la compasión sabía con anticipación que Judas lo entregaría, ¿por qué no intervino para evitarlo? ¿Por qué permitió que un alma se condenara eternamente? La respuesta espinosista es revolucionaria, porque no había otra opción. La traición de Judas no fue una desviación del plan divino, sino su cumplimiento exacto. Cada palabra profética del Antiguo Testamento que hablaba del Mesías sufriente requería no solo de un redentor, sino de un instrumento de entrega. El Salmo 41:9 proclama: «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí
el calcañar. ¿Era esto una predicción o una inevitabilidad cósmica? Para Spinoza, la diferencia entre predicción y determinación causal es artificial. Si algo puede ser predicho con absoluta certeza, es porque está determinado por la cadena infinita de causas que rigen el universo. La profecía no es magia divina, sino reconocimiento de la necesidad natural. Judas no eligió cumplir la profecía. La profecía se cumplió a través de él porque las causas que lo determinaron hicieron inevitable su acción. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué tipo de justicia divina castiga eternamente a alguien por cumplir exactamente lo que era necesario que cumpliera? Spinoza diría que esta aparente injusticia revela la limitación de nuestro entendimiento moral tradicional. Seguimos pensando en términos de recompensa y castigo cuando deberíamos pensar en términos de necesidad y consecuencia natural. El mecanismo de la redención. Ahora viene la parte que realmente desafía nuestras creencias más profundas. ¿Te has dado cuenta de que toda la narrativa cristiana de salvación depende absolutamente de la acción de Judas? Sin su traición, no habría arresto. Sin arresto, no habría juicio. Sin juicio, no habría crucifixión. Sin crucifixión, no habría muerte expiatoria. Sin muerte, no habría resurrección. Sin resurrección, no habría salvación para la humanidad. Esto significa que cada cristiano que ha sido salvado a lo largo de la historia debe su salvación, en última instancia, a la acción de Judas Iscariotes. La ironía es tan profunda que duele. El hombre universalmente odiado por los cristianos es el mismo sin quien el cristianismo no podría existir. Spinoza habría visto esto como una demostración perfecta de cómo nuestros juicios morales están limitados por nuestra perspectiva parcial. Condenamos a Judas porque nos enfocamos en el acto inmediato de entrega, pero ignoramos las consecuencias últimas de redención universal. Es como condenar al cirujano por cortar la piel, ignorando que está salvando la vida del paciente. Pero la analogía médica se queda corta. Un cirujano actúa conscientemente para sanar. ¿Actuó Judas conscientemente para redimir? Los textos bíblicos presentan evidencia contradictoria. En algunos momentos parece un conspirador calculador, en otros un peón inconsciente de fuerzas superiores. Mateus lo presenta como motivado por la codicia, Lucas como poseído por Satanás, Juan como ladrón desde el principio. ¿Cuál es la verdad? Para Spinoza, todas estas explicaciones son igualmente válidas e igualmente limitadas. Judas fue determinado simultáneamente por su naturaleza individual, sus deseos, miedos y expectativas, las circunstancias históricas, la ocupación romana, las tensiones mesiánicas y las fuerzas cósmicas más amplias, la necesidad de cumplir el plan redentor. No fue ni puramente codicioso ni puramente poseído, sino el punto de convergencia de múltiples líneas causales que hicieron inevitable su acción. El sacrificio duplo, Jesús y Judas. Aquí llegamos a una de las percepciones más perturbadoras de toda esta investigación. ¿Has considerado alguna vez que tanto Jesús como Judas pagaron un precio por el plan divino, pero solo uno es recordado como héroe? Jesús sacrificó su vida física, experimentó dolor, humillación y muerte, pero según la doctrina cristiana, este sacrificio fue temporal. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre, adorado por billones de personas a lo largo de la historia. Su sufrimiento, aunque real e intenso, fue finito y fue seguido por gloria eterna. Pero ¿qué pasa con Judas? Él sacrificó algo potencialmente más valioso que la vida física. Sacrificó su alma, su reputación, su lugar en la historia y en la eternidad. Mientras Jesús es venerado, Judas es execrado. Mientras Jesús es invocado en oraciones de amor, el nombre de Judas es sinónimo de traición. Mientras Jesús promete vida eterna a sus seguidores,
Judas aparentemente se condenó para la eternidad. ¿Es esto justo? ¿Es coherente con un concepto de justicia divina que ambos participantes necesarios en el plan de salvación reciban destinos tan radicalmente diferentes? Spinoza argumentaría que esta aparente injusticia revela la limitación de nuestros conceptos tradicionales de justicia, que están basados en la ilusión del libre albedrío. Si Judas actuó según determinación causal necesaria, entonces su castigo eterno no es castigo en el sentido moral tradicional, sino simplemente otra expresión de la necesidad natural. Pero esto nos lleva a una conclusión aún más radical. Quizás Judas no está condenado en absoluto. Quizás nuestra interpretación de su destino eterno está tan distorsionada como nuestra interpretación de sus motivaciones. Algunos textos apócrifos sugieren que Jesús mismo instruyó a Judas sobre su papel necesario. El Evangelio de Judas, aunque de autenticidad disputada, presenta una conversación donde Jesús le dice a Judas: «Tú los superarás a todos, porque sacrificarás el hombre que me reviste». En esta interpretación, Judas no es el traidor, sino el discípulo más fiel, el único con la fortaleza espiritual suficiente para cumplir la tarea más difícil, la sabiduría oculta de la traición. Esto nos lleva a una posibilidad que desafía todo lo que creemos saber sobre esta historia. ¿Y si Judas sabía exactamente lo que estaba haciendo? ¿Y si comprendía mejor que cualquier otro discípulo que su acción aparentemente destructiva era en realidad constructiva del plan divino más amplio? Considera la evidencia. Judas era el tesorero del grupo, lo que indica una confianza especial de Jesús. Era claramente educado e inteligente, capaz de manejar las finanzas complejas de un movimiento itinerante. Su nombre, Iscariotes, puede derivar de Sicarius, portador de dagas, sugiriendo conexiones con los celotes, el grupo más políticamente sofisticado entre los judíos de su tiempo. ¿Es posible que este hombre, inteligente, confiable y políticamente astuto, haya actuado por simple codicia? ¿Que haya vendido a su maestro por una cantidad de dinero relativamente pequeña? Las 30 piezas de plata equivalían aproximadamente al salario de un mes de un trabajador común. Para alguien que manejaba las finanzas de todo el grupo apostólico, esta suma habría sido insignificante. La explicación financiera no tiene sentido. La explicación de posesión satánica es teológicamente problemática. ¿Qué nos queda? La posibilidad de que Judas actuara con pleno conocimiento de las consecuencias de su acción, comprendiendo que su papel aparentemente destructivo era en realidad el más constructivo de todos. En esta interpretación, Judas emerge no como el traidor, sino como el verdadero iniciado, el único discípulo que comprendió completamente la naturaleza del sacrificio necesario. Mientras los otros discípulos huyeron cuando llegó el momento crucial, Judas permaneció y cumplió la tarea más difícil. Mientras Pedro negó conocer a Jesús por miedo, Judas lo identificó públicamente a pesar del costo personal. La crítica bíblica de Spinoza, desmascarando los textos sagrados. Para entender realmente lo que Spinoza nos enseña sobre Judas, debemos examinar cómo él revolucionó el estudio de los textos bíblicos. Su método histórico crítico, desarrollado en el Tratado Teológico Político, fue tan radical que sigue siendo controvertido 4 siglos después. El método histórico crítico revolucionario. ¿Sabías que antes de Spinoza prácticamente nadie se atrevía a estudiar la Biblia como si fuera cualquier otro texto histórico? Los textos sagrados eran considerados palabra directa de Dios, perfectos e inmutables, sin errores ni contradicciones. Spinoza cambió todo esto al proponer que la Biblia debía ser estudiada con las mismas herramientas críticas que aplicamos a cualquier documento antiguo. Su método era simple pero revolucionario. Examinar los textos en su contexto histórico original, identificar contradicciones e inconsistencias, analizar el desarrollo de las tradiciones y reconocer las motivaciones humanas detrás de la composición. Cuando aplicamos este método a los relatos sobre Judas, los resultados son fascinantes y perturbadores.
El Evangelio de Marcos, generalmente considerado el más antiguo, presenta a Judas de manera relativamente neutral. Judas Iscariotes, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. No hay elaboración sobre sus motivaciones, no hay demonización extrema, solo un relato directo de los hechos. Mateo, escribiendo aproximadamente una década después, añade la motivación financiera. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. También añade el remordimiento y el suicidio de Judas, elementos ausentes en Marcos. ¿Por qué estas añadiduras? Spinoza diría que reflejan las necesidades teológicas de la comunidad de Mateo, que requería explicaciones más elaboradas para las acciones incomprensibles. Lucas, escribiendo para una audiencia gentil, introduce el elemento sobrenatural. Y entró Satanás en Judas. Esta explicación satisface la necesidad de su audiencia de entender la traición como algo completamente ajeno a la naturaleza humana normal. Un gentil convertido al cristianismo necesitaba creer que tal traición solo era posible por intervención demoníaca directa. Juan, el más tardío, presenta la versión más elaborada y negativa. Judas, como ladrón desde el principio, como alguien en quien ya había entrado el diablo. Para el tiempo de Juan, la figura de Judas había evolucionado de un simple entregador a un archienemigo cósmico. Los evangelios como productos humanos. Esta evolución en la presentación de Judas demuestra exactamente lo que Spinoza argumentaba. Los evangelios no son revelaciones divinas directas, sino productos de comunidades humanas específicas, escribiendo en contextos particulares con objetivos teológicos definidos. Cada evangelista tenía una audiencia específica y necesidades pastorales particulares. Marcos escribía para cristianos bajo persecución, necesitando un relato directo y sin adornos. Mateo escribía para cristianos judíos, necesitando explicar cómo el Mesías prometido pudo ser rechazado por su propio pueblo. Lucas escribía para gentiles, necesitando hacer la historia comprensible para quienes no tenían trasfondo judío. Juan escribía para una comunidad madura teológicamente, capaz de manejar conceptos más abstractos sobre el bien y el mal cósmicos. Pero ¿cuál es la implicación de esto para nuestra comprensión de Judas? Si los relatos sobre él fueron influenciados por las necesidades específicas de cada comunidad, entonces nuestra imagen de él está distorsionada por filtros teológicos posteriores. El Judas histórico queda sepultado bajo capas de interpretación comunitaria. Spinoza nos enseña que para llegar a la verdad histórica debemos pelar estas capas interpretativas y examinar qué permanece cuando removemos las añadiduras teológicas. ¿Qué encontramos cuando hacemos esto con Judas? Encontramos a un hombre que era claramente respetado y confiable, dado su papel como tesorero. Encontramos a alguien lo suficientemente cercano a Jesús como para poder identificarlo con un beso íntimo. Encontramos a alguien cuya acción, cualquiera que haya sido su motivación, fue absolutamente necesaria para el desarrollo de los eventos que siguieron. La necesidad del chivo expiatorio. Pero Spinoza va más allá del análisis textual para examinar las funciones psicológicas y sociales que cumplen las narrativas. Una de sus percepciones más profundas es cómo las comunidades humanas necesitan otros contra quienes definir su identidad. Judas funciona como el chivo expiatorio perfecto para las comunidades cristianas primitivas por múltiples razones. Primero, era judío en un momento en que el cristianismo se estaba separando del judaísmo. Su traición simbolizaba el rechazo judío de Jesús, permitiendo que los cristianos se distinguieran de sus orígenes judíos. Segundo, su acción permitía que otros discípulos que también habían fallado, Pedro con sus negaciones, los demás con su huida, se sintieran moralmente superiores por comparación. Es más fácil condenar la traición explícita que examinar las traiciones implícitas. Tercero, su figura proporcionaba una explicación simple para el misterio del sufrimiento del Mesías. En lugar de luchar con las complejidades teológicas de un Dios que permite el sufrimiento de su propio Hijo, era más fácil culpar a un villano humano claramente identificable.
La evolución narrativa de la demonización. Cuando seguimos la evolución de la figura de Judas a través de los siglos, vemos cómo se convirtió progresivamente en algo menos que humano. En la literatura medieval, se convierte en el prototipo del judío malvado. En el arte renacentista es representado con características físicas exageradas y siniestras. En la teología popular se convierte en el ejemplo supremo de la condenación eterna. Esta evolución demuestra exactamente lo que Spinoza predijo, que las narrativas religiosas se desarrollan según las necesidades psicológicas y sociales de las comunidades que las preservan, más que según la precisión histórica. Judas se convirtió en el receptáculo de todos los miedos, culpas y ansiedades que las comunidades cristianas no podían procesar de otras maneras. Pero ¿qué implica esto para nuestra comprensión de la justicia divina? Si Judas fue progresivamente demonizado por necesidades comunitarias humanas más que por revelación divina directa, entonces nuestra condena de él puede estar basada más en proyección psicológica que en verdad moral. La psicología de la traición. ¿Por qué necesitamos villanos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué las historias más poderosas siempre necesitan un villano claramente identificable? ¿Por qué no podemos simplemente tener narrativas de conflicto cósmico o tragedia natural? La respuesta, según Spinoza, radica en las profundidades de la psicología humana y nuestra necesidad desesperada de simplificar un mundo que es fundamentalmente complejo e incomprensible. Si realmente estás conectando con estas ideas, ahora sería el momento perfecto para compartir este contenido con alguien que conozcas que siempre ha cuestionado las narrativas tradicionales. Porque lo que estamos descubriendo no es solo sobre Judas o Jesús, sino sobre cómo funcionamos como seres humanos cuando enfrentamos misterios que desafían nuestra comprensión. La simplificación moral de la historia Spinoza observó que los seres humanos tienen una tendencia casi irresistible a convertir narrativas complejas en dicotomías simples de bien contra mal. Esta tendencia no es accidental, es una necesidad psicológica profunda que surge de nuestra incapacidad para procesar completamente la complejidad causal del mundo. Piénsalo, la verdadera historia de los eventos que llevaron a la crucifixión involucra factores políticos complejos, la ocupación romana, las tensiones entre diferentes sectas judías, la economía del templo, factores sociales intrincados, las expectativas mesiánicas, las estructuras de poder religioso, las dinámicas de clase y factores psicológicos individuales imposibles de desentrañar completamente. Las motivaciones personales de Judas, sus miedos, esperanzas y desilusiones. Esta complejidad es cognitivamente abrumadora. Es mucho más fácil, psicológicamente más satisfactorio y narrativamente más poderoso reducir toda esta complejidad a una historia simple. El bien, Jesús traicionado por el mal, Judas. Esta simplificación nos permite procesar emocionalmente la historia sin tener que lidiar con sus ambigüedades perturbadoras. Pero Spinoza nos advierte que esta simplificación tiene un costo. Nos aleja de la verdad. Cuando reducimos la complejidad causal a moralidades simples, perdemos la oportunidad de entender realmente cómo funciona el mundo. Más importante aún, perdemos la oportunidad de desarrollar la compasión que viene del verdadero entendimiento. El mecanismo de la proyección colectiva. Una de las percepciones más profundas de Spinoza sobre la psicología de masas es cómo las comunidades usan figuras como Judas para proyectar y externalizar sus propias ansiedades morales. Este mecanismo funciona de manera casi automática. Identificamos nuestros propios impulsos más oscuros en otro y luego condenamos a ese otro como una forma de distanciarnos de esos impulsos en nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos traicionado la confianza de alguien? ¿Cuántos hemos actuado por motivos egoístas disfrazados de principios más altos? ¿Cuántos hemos abandonado a personas que dependían de nosotros cuando la situación se volvió difícil? La respuesta honesta es
Todos nosotros, en mayor o menor grado. Pero es psicológicamente más cómodo proyectar estas traiciones universales en una figura como Judas y luego condenar esa figura absolutamente. Al hacer esto, nos absolvemos simbólicamente de nuestras propias traiciones. Yo nunca sería como Judas, nos decimos, ignorando conveniente las maneras en que ya hemos sido como él. Las comunidades cristianas primitivas usaron esta dinámica de manera particularmente intensa. Habían abandonado al fundador de su movimiento en su momento de mayor necesidad. Pedro lo había negado 3 veces, los otros discípulos habían huido. Las primeras comunidades cristianas estaban llenas de personas que se sentían culpables por no haber estado a la altura de los ideales que profesaban. Judas proporcionó el chivo expiatorio perfecto para esta culpa colectiva. Al condenarlo absolutamente, podían sentirse moralmente superiores a pesar de sus propias fallas. Sí, Pedro negó a Jesús, pero al menos no lo vendió por dinero. Sí, los discípulos huyeron, pero al menos no lo entregaron deliberadamente a sus enemigos. La traición como experiencia universal. Pero aquí Spinoza nos lleva aún más profundo. La razón por la cual la figura de Judas es tan arquetípicamente poderosa no es porque representa algo completamente ajeno a la experiencia humana, sino porque representa algo universal en esa experiencia. Todos conocemos la experiencia de la traición, tanto como víctimas como perpetradores. Todos hemos sentido la tentación de priorizar nuestros intereses inmediatos sobre nuestros compromisos más profundos. Todos hemos experimentado el conflicto entre diferentes lealtades que no pueden reconciliarse fácilmente. Más profundamente, todos hemos experimentado el arrepentimiento que viene después de acciones que sabemos que están mal, pero que nos sentimos compelidos a tomar de todas maneras. El arrepentimiento de Judas, su intento de devolver las 30 piezas de plata, su suicidio final, todo esto resuena porque reconocemos esas emociones en nosotros mismos. La diferencia entre nosotros y Judas no es que él experimentó tentaciones que nosotros nunca experimentamos, sino que sus tentaciones tuvieron consecuencias históricas enormes, mientras las nuestras permanecen en la oscuridad relativa. Pero la estructura psicológica es la misma. El conflicto entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que nos sentimos compelidos a hacer. Spinoza argumentaría que esta universalidad de la experiencia de Judas es exactamente lo que debería generar compasión en lugar de condenación. Si todos somos capaces de traición bajo las circunstancias correctas, entonces la traición de Judas no es evidencia de su naturaleza excepcionalmente malvada, sino de su humanidad ordinaria colocada en circunstancias extraordinarias. El poder de las narrativas arquetípicas. Spinoza reconocía que los seres humanos no viven solo en el mundo de los hechos físicos, sino también en el mundo de las narrativas y símbolos. Estas narrativas tienen poder real, moldean cómo entendemos nuestras experiencias, cómo interpretamos nuestras emociones y cómo tomamos decisiones sobre cómo actuar. El arquetipo de Judas se ha vuelto tan poderoso que ha trascendido completamente su origen histórico. Se ha convertido en un símbolo universal de traición que influye en cómo pensamos sobre la lealtad, la amistad y la confianza en contextos que no tienen nada que ver con la religión. Cuando alguien traiciona la confianza de un amigo, automáticamente evocamos la imagen de Judas. Cuando un político cambia de partido, se le llama Judas. Cuando un empleado revela secretos corporativos, es etiquetado como el Judas de la compañía. El arquetipo se ha vuelto una lente a través de la cual interpretamos toda experiencia de traición. Pero Spinoza nos preguntaría, ¿es esta lente útil o distorsionante? ¿Nos ayuda a entender realmente las complejidades de la lealtad humana o nos impide ver las circunstancias y presiones que realmente determinan las acciones humanas? La respuesta
respuesta espinosista sería que el arquetipo de Judas es distorsionante precisamente porque es demasiado simple. Reduce la complejidad de la motivación humana a una moralidad de cartoon, donde los buenos son completamente buenos y los malos completamente malos. Esta simplificación nos impide desarrollar la comprensión sofisticada de la naturaleza humana que necesitamos para vivir sabiamente en el mundo. La función social del chivo expiatorio Spinoza también entendió que figuras como Judas cumplen funciones sociales importantes más allá de la satisfacción psicológica individual. Proporcionan una manera para que las comunidades mantengan cohesión interna al dirigir la hostilidad colectiva hacia un objetivo externo. Toda comunidad enfrenta tensiones internas, conflictos de interés, competencia por recursos, diferencias de opinión sobre dirección y valores. Estas tensiones, si no se manejan cuidadosamente, pueden destruir la comunidad desde adentro. Una manera de manejarlas es canalizarlas hacia un otro que puede ser culpado por los problemas de la comunidad. Judas cumple esta función perfectamente para las comunidades cristianas. Cuando surgen problemas, cuando la fe vacila, cuando la comunidad enfrenta persecución o dificultades, siempre se puede culpar a la influencia de Judas, ya sea literal o metafóricamente. Esto preserva la unidad interna al externalizar la fuente del conflicto. Pero esta función social tiene un costo moral tremendo. Requiere la demonización permanente de una figura que puede no merecer esa demonización. Más problemáticamente, puede llevar a la persecución de grupos reales que son identificados con la figura del chivo expiatorio. La historia del antisemitismo cristiano está íntimamente conectada con la figura de Judas. Durante siglos, los judíos europeos fueron perseguidos como los herederos de Judas, responsables colectivamente por la muerte de Cristo. Esta persecución fue facilitada y justificada por la demonización extrema de Judas en la tradición cristiana. La psicología del arrepentimiento. Uno de los aspectos más psicológicamente complejos de la historia de Judas es su arrepentimiento. Según Mateo, cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolviendo las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, dijo: «Yo he pecado entregando sangre inocente». Este detalle es fascinante porque sugiere que Judas no anticipó completamente las consecuencias de su acción. Si hubiera sido un traidor calculador y malévolo, ¿habría sentido remordimiento? ¿Habría intentado deshacer su acción devolviendo el dinero? El arrepentimiento de Judas sugiere que su acción fue más compleja moralmente de lo que generalmente asumimos. Puede haber creído que estaba forzando la mano de Jesús, obligándolo a revelar su poder mesiánico. Puede haber pensado que Jesús escaparía milagrosamente de las autoridades, como lo había hecho antes. Puede haber actuado por impulso sin considerar completamente las consecuencias. Spinoza diría que este arrepentimiento es evidencia de que Judas no era fundamentalmente diferente de otros seres humanos en su estructura moral básica. Como todos nosotros, era capaz de actos que sabía que estaban mal, pero también era capaz de reconocer esa maldad y lamentarla genuinamente. El suicidio como juicio final. El suicidio de Judas ha sido tradicionalmente interpretado como evidencia final de su depravación moral. Demasiado orgulloso para buscar perdón, demasiado desesperado para confiar en la misericordia divina. Pero Spinoza nos invitaría a considerar una interpretación más compasiva. Y si el suicidio de Judas fue la expresión de una conciencia moral genuina y atormentada, y si representó no la ausencia de arrepentimiento, sino la intensidad extrema del arrepentimiento, y si fue el acto de alguien que comprendía la magnitud de lo que había hecho y no podía vivir con ese conocimiento. En esta interpretación, Judas emerge no como un monstruo sin conciencia, sino como alguien cuya conciencia era tan sensible que no pudo soportar el peso de su acción. Su suicidio no sería evidencia de su maldad fundamental, sino de su humanidad dolorosa.
Esta lectura del suicidio de Judas nos lleva a una pregunta perturbadora sobre la naturaleza de la justicia divina. Si Judas se castigó a sí mismo más severamente de lo que cualquier tribunal humano podría haberlo castigado, ¿necesita castigo adicional en la eternidad? ¿No ha pagado ya el precio completo por su acción? Spinoza argumentaría que estas preguntas revelan la inadecuación de nuestros conceptos tradicionales de justicia retributiva. En un universo determinista, el castigo no puede funcionar como venganza moral, sino solo como consecuencia natural de acciones anteriores. El sufrimiento de Judas no es castigo divino, sino resultado natural de su naturaleza sensible, confrontada con las consecuencias de sus acciones. La conexión oculta entre Spinoza y el judaísmo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un filósofo judío excomulgado de su propia comunidad se interesaría tanto en la figura de Judas Iscariote? La respuesta está en las profundidades de una experiencia compartida que trasciende los siglos. Baruch Spinoza conocía íntimamente el dolor del rechazo y la incomprensión. Cuando a los 23 años fue expulsado de la sinagoga de Ámsterdam con una maldición que lo condenaba de día y de noche, al acostarse y al levantarse, experimentó en carne propia lo que significa ser considerado un traidor por tu propia gente. ¿No es fascinante cómo el destino une a dos figuras aparentemente tan distantes? El joven Spinoza, con su mente brillante y su corazón rebelde, había osado cuestionar los fundamentos mismos de la fe judía. Sus ideas sobre la naturaleza de Dios, su negación de los milagros tal como se entendían tradicionalmente y su visión revolucionaria de las Escrituras como textos humanos y no divinos, lo convirtieron en persona non grata para los rabinos de su tiempo. Pero, ¿acaso no estaba haciendo lo mismo que Jesús había hecho siglos antes con el judaísmo de su época? La ironía es demoledora. Spinoza, el traidor del judaísmo según su comunidad, se convertiría en el redentor filosófico de Judas, el traidor del cristianismo según la tradición occidental. Ambos compartían el estigma de haber cuestionado las verdades establecidas de sus respectivas comunidades religiosas. Esta conexión no es casualidad. Spinoza veía en Judas un reflejo de su propia experiencia, pero también algo mucho más profundo, la tragedia universal del individuo que se adelanta a su tiempo y es incomprendido por quienes debían comprenderlo mejor. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que tus convicciones más profundas te alejan de quienes más amas? El antisemitismo disfrazado en la narrativa de Judas. Ahora debemos adentrarnos en un territorio incómodo pero necesario. Spinoza, con su agudeza característica, no podía ignorar la dimensión antisemita inherente en la demonización de Judas Iscariote. La figura de Judas ha sido utilizada durante siglos como justificación para el odio hacia el pueblo judío. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el traidor de la historia cristiana tenía que ser precisamente un judío? ¿Por qué no Pedro, que negó a Jesús 3 veces? ¿Por qué no Tomás, que dudó de la resurrección? La respuesta es tan evidente como perturbadora. Judas representa al judaísmo mismo en su rechazo al cristianismo. Para las comunidades cristianas primitivas, especialmente aquellas formadas por gentiles convertidos, era conveniente tener un chivo expiatorio judío que personificara todo lo que debía ser rechazado del judaísmo. Judas se convirtió en el símbolo perfecto del judío obstinado que rechaza la verdad cristiana por motivos mezquinos. Spinoza, habiendo experimentado el rechazo de su propia comunidad judía, comprendía perfectamente esta dinámica. Él mismo había sido etiquetado como traidor por cuestionar dogmas establecidos. ¿No resulta irónico que ahora fuera precisamente un judío excomulgado quien ofreciera una interpretación más compasiva de Judas? Pero aquí reside la genialidad de Spinoza. Al aplicar su filosofía determinista a la figura de Judas, no solo lo redime individualmente, sino que desarticula todo el mecanismo psicológico que permite el antisemitismo. Si Judas actuó según causas necesarias que escapaban a su control completo, entonces no puede ser culpado moralmente de manera absoluta.
Y si esto es cierto para Judas, ¿no debería serlo también para todo el pueblo judío en su relación histórica con el cristianismo? Esta revelación es explosiva. Spinoza estaba atacando uno de los fundamentos psicológicos del antisemitismo cristiano, la idea de que los judíos son colectivamente culpables por la muerte de Cristo. Al demostrar que ni siquiera Judas puede ser culpado absolutamente, Spinoza libra a todo el judaísmo de una culpa que nunca debió cargar. Spinoza como el Judas de la filosofía. La vida de Spinoza presenta paralelos asombrosos con la de Judas Iscariote. Ambos fueron miembros íntimos de sus respectivas comunidades religiosas. Ambos fueron vistos como traidores por cuestionar verdades establecidas y ambos pagaron un precio eterno por sus convicciones. Spinoza era el hijo prometedor de una familia respetada en la comunidad sefardí de Ámsterdam. Sus primeros maestros lo veían como un futuro líder rabínico. Pero, al igual que Judas había sido elegido personalmente por Jesús para ser uno de los 12, Spinoza tenía acceso privilegiado a los textos sagrados y a las discusiones teológicas más profundas de su tiempo. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ambos traicionaron las expectativas depositadas en ellos? La respuesta espinosista es clara, porque ambos fueron determinados por su naturaleza y circunstancias a actuar de la única manera que podían actuar. Spinoza no podía evitar cuestionar las contradicciones que veía en las Escrituras, del mismo modo que Judas no podía evitar sus dudas sobre el mesianismo pacífico de Jesús. El paralelismo se extiende incluso a la naturaleza de su traición. Judas entregó a Jesús a las autoridades romanas y judías. Spinoza entregó los textos sagrados al escrutinio de la razón crítica. Ambos desmitificaron lo que sus comunidades consideraban intocable. Pero hay una diferencia crucial. Mientras que Judas fue condenado por la historia, Spinoza encontró en su exilio intelectual la libertad para desarrollar una de las filosofías más revolucionarias de todos los tiempos. Quizás Judas, de haber tenido la oportunidad de explicar sus motivos, habría revelado una profundidad de pensamiento comparable a la de Spinoza. La ironía de la excomunión. Existe una ironía profunda en el hecho de que Spinoza, excluido de su comunidad por herético, se convirtiera en el pensador que ofrece la rehabilitación más radical de una de las figuras más vilipendiadas de la historia religiosa. La excomunión de Spinoza fue total y definitiva. El herem pronunciado contra él declaraba: que nadie le hable, que nadie le escriba, que nadie le haga ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, que nadie se acerque a él a menos de 4 codos, que nadie lea documento alguno dictado o escrito por él. Esta condena, que pretendía silenciar para siempre la voz de Spinoza, paradójicamente le dio la libertad necesaria para desarrollar su pensamiento sin las restricciones de la ortodoxia religiosa. En su aislamiento, Spinoza pudo contemplar la condición humana desde una perspectiva única, la del paria que observa desde fuera las dinámicas de inclusión y exclusión de las comunidades humanas. ¿No es esto precisamente lo que necesitamos para comprender verdaderamente la figura de Judas? ¿No requiere su rehabilitación la perspectiva de alguien que ha experimentado el rechazo y la incomprensión en carne propia? Spinoza, el traidor de la filosofía, se convierte así en el redentor de Judas, el traidor de la teología. La rueda de la historia da vueltas completas, y quien fue rechazado por cuestionar se convierte en quien ofrece comprensión a otro cuestionador rechazado. La universalidad de la experiencia judía. Para Spinoza, la experiencia de ser elegido y posteriormente rechazado no era exclusiva del pueblo judío, sino una dinámica universal de las sociedades humanas. Judas personifica esta experiencia de manera paradigmática, pero no única. En su tratado teológico-político, Spinoza argumenta que todos los pueblos han creído en algún momento ser los elegidos de Dios. Esta creencia proporciona cohesión social y sentido de identidad, pero también genera las condiciones para la posterior desilusión y el rechazo. Judas experimentó esta dinámica de manera intensa.
elegido personalmente por Jesús para ser uno de los 12, depositario de la confianza del grupo como tesorero, posiblemente el discípulo más cercano al Maestro, Judas encarnaba el ideal del elegido. Pero cuando sus expectativas sobre el mesianismo de Jesús no se cumplieron, cuando comprendió que el reino de Dios no sería el reino político que esperaba, la desilusión lo llevó a la acción que la historia condenaría para siempre. ¿No es esto lo que ocurre constantemente en las sociedades humanas? ¿Cuántos líderes políticos, religiosos o sociales han sido primero aclamados como salvadores y luego denunciados como traidores cuando no cumplieron las expectativas proyectadas sobre ellos? Spinoza veía en esta dinámica una ley natural de las sociedades humanas. Los grupos necesitan tanto héroes como villanos para mantener su cohesión interna. Judas sirvió perfectamente a este propósito. El discípulo que se convirtió en antidiscípulo, el elegido que se convirtió en rechazado, el judío que representó todo lo que el cristianismo debía superar. Pero si esta dinámica es natural y universal, ¿cómo podemos culpar moralmente a quienes la experimentan? ¿Cómo podemos condenar a Judas por seguir un patrón que Spinoza identifica como inherente a la condición humana? La redención final. Spinoza libera a Judas. Llegamos ahora al corazón de la revolución espinosista, la liberación de Judas de la culpa moral absoluta que ha cargado durante 2 milenios. En la filosofía madura de Spinoza, las categorías tradicionales de bien y mal son superadas por una comprensión más profunda de la necesidad natural. En su ética, demuestra que lo que llamamos bien y mal son simplemente juicios humanos, basados en nuestras emociones y conveniencias, no en propiedades objetivas de las cosas. Aplicada a Judas, esta perspectiva es revolucionaria. Judas no es ni héroe ni villano en sentido absoluto, sino simplemente una parte necesaria del tejido cósmico. Su acción no fue malvada en sí misma, sino que fue juzgada como tal por sus consecuencias y por las necesidades narrativas de las comunidades que preservaron su historia. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Significa que Judas, igual que todos nosotros, actuó según su naturaleza y las circunstancias que lo determinaron. Su formación como celote, sus expectativas mesiánicas frustradas, las presiones políticas de su tiempo, las dinámicas internas del grupo de discípulos, todo esto confluyó para producir la acción que conocemos como traición. Spinoza nos enseña que cuando comprendemos verdaderamente las causas de nuestras acciones, la culpa absoluta se disuelve y surge algo mucho más poderoso: la compasión. Una compasión que se basa no en la condescendencia o el perdón, sino en la comprensión profunda de que todos somos productos de fuerzas que apenas controlamos. Esta compasión espinosista hacia Judas no es sentimentalismo barato, es el resultado lógico de una filosofía que toma en serio la interconexión de todas las cosas y la necesidad de todos los eventos en el cosmos. La compasión filosófica Spinoza desarrolla en su ética una teoría de las emociones que resulta especialmente iluminadora para comprender la figura de Judas. Según Spinoza, las emociones destructivas, como el odio, la ira y el resentimiento, surgen de ideas inadecuadas sobre las causas de nuestras experiencias. Cuando odiamos a alguien, generalmente es porque lo consideramos la causa libre y maliciosa de nuestro sufrimiento. Pero si comprendemos que esa persona actuó según causas que la determinaron y que nosotros mismos somos parte de esas causas, el odio se transforma en comprensión y eventualmente en compasión. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta lógica a Judas? Durante 2000 años, el cristianismo ha mantenido hacia él emociones de odio y desprecio basadas en la idea de que fue un traidor libre y malicioso. Pero si comprendemos que Judas actuó según causas que lo determinaron, si vemos cómo nosotros mismos, como humanidad, somos parte de esas causas, ¿no debería transformarse nuestro odio en comprensión? Spinoza va más allá.
En su filosofía, la verdadera sabiduría lleva inevitablemente a la compasión, porque comprendemos que todos los seres actúan según su naturaleza y circunstancias. Nadie actúa de manera malvada por el simple placer de ser malvado. Todos actúan buscando lo que consideran su bien, aunque se equivoquen en sus cálculos. Aplicada a Judas, esta perspectiva es profundamente liberadora. Judas no traicionó a Jesús por maldad intrínseca, sino porque creyó que estaba haciendo lo correcto según su comprensión de la situación. Quizás pensó que forzar a Jesús a un enfrentamiento con las autoridades lo obligaría a revelar su poder mesiánico. Quizás creyó que estaba salvando al movimiento de un líder que se había desviado de su misión original. ¿No hacemos todos lo mismo constantemente? ¿No actuamos según nuestras mejores intenciones, aunque los resultados sean desastrosos? ¿Por qué juzgamos tan duramente a Judas por hacer lo que todos hacemos? Actuar según nuestra comprensión limitada de situaciones complejas. El Judas eterno en cada uno de nosotros. Siguiendo la lógica espinosista, llegamos a una conclusión perturbadora y liberadora al mismo tiempo. En todos nosotros somos Judas en determinadas circunstancias. Todos somos productos de fuerzas que no controlamos completamente. Todos somos capaces de acciones que después lamentamos. Todos estamos atrapados entre lealtades conflictivas que nos obligan a tomar decisiones imposibles. Todos hemos traicionado a alguien en algún momento de nuestras vidas, no por maldad, sino por la complejidad de la existencia humana. ¿Cuántas veces has tenido que elegir entre dos lealtades incompatibles? ¿Cuántas veces has decepcionado a alguien que confiaba en ti, no por maldad, sino por limitaciones propias o circunstancias imposibles? ¿Cuántas veces has sido malinterpretado en tus motivaciones más profundas? Spinoza nos invita a reconocer nuestra común humanidad con Judas, no para excusar sus acciones, sino para comprenderlas en el contexto de la fragilidad y complejidad de la condición humana. Esta identificación con Judas es profundamente incómoda para muchos, porque preferimos mantener una distancia moral segura entre nosotros y los verdaderos villanos de la historia. Pero Spinoza nos niega esa comodidad. Su filosofía nos obliga a confrontar nuestra propia capacidad para la traición, nuestra propia fragilidad moral, nuestra propia dependencia de circunstancias que escapan a nuestro control. ¿Desde qué país me estás viendo ahora? ¿Qué hora es en tu zona horaria? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, piensa también en esto. ¿Hay alguien en tu vida a quien has traicionado sin querer, simplemente por las complejidades de la existencia humana? ¿Hay alguien que te ha traicionado y a quien podrías ver con nuevos ojos después de comprender la filosofía de Spinoza? Te invito a compartir este video con un amigo o familiar que necesite comprender esta realidad más profunda sobre la naturaleza humana y la compasión filosófica. La libertad a través de la comprensión para Spinoza. La verdadera libertad no viene del libre albedrío que considera una ilusión, sino de la comprensión de las causas que nos determinan. Esta idea revolucionaria tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de Judas y de nosotros mismos. Cuando comprendemos por qué Judas actuó como actuó, cuando vemos las causas complejas que convergieron en su decisión, cuando reconocemos nuestra propia capacidad para acciones similares en circunstancias similares, algo extraordinario sucede. Nos liberamos tanto de la condenación fácil como de la admiración irrefletida. Esta libertad no es la libertad de hacer lo que queramos sin consecuencias, sino la libertad de comprender lo que somos y actuar desde esa comprensión. Es la libertad de la compasión informada, de la sabiduría madura, del amor intelectual hacia la realidad tal como es. ¿Qué significa esto para nuestras vidas cotidianas? Significa que podemos dejar de juzgar tan duramente a otros y a nosotros mismos por nuestras acciones imperfectas. Significa que podemos desarrollar una comprensión más profunda de por qué las personas actúan como actúan.
Significa que podemos cultivar una compasión más auténtica, basada no en la superioridad moral, sino en el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Cuando aplicamos esta perspectiva a Judas, no estamos excusando la traición, sino comprendiéndola en su contexto completo. No estamos diciendo que todas las acciones son igualmente buenas, sino que todas las acciones son igualmente humanas, igualmente productos de causas complejas que merecen ser comprendidas antes de ser juzgadas. La revolución silenciosa. La reinterpretación espinosista de Judas representa una revolución silenciosa en nuestra comprensión de la moralidad, la responsabilidad y la compasión humana. Es una revolución que no busca destruir los valores tradicionales, sino profundizarlos y purificarlos a través de la comprensión. Esta revolución no requiere marchas ni manifestaciones. Requiere solo la valentía intelectual de cuestionar nuestras certezas más profundas y la humildad moral de reconocer nuestra común humanidad con aquellos que hemos etiquetado como villanos. ¿Estás dispuesto a participar en esta revolución? ¿Estás dispuesto a ver a Judas y a través de él a ti mismo y a todos los demás con ojos nuevos? ¿Estás dispuesto a cambiar el odio por la comprensión, el juicio por la compasión, la condenación por la sabiduría? La filosofía de Spinoza nos ofrece las herramientas para esta transformación. Depende de nosotros usarlas. Depende de nosotros decidir si queremos seguir viviendo en el mundo de las certezas cómodas y los juicios fáciles, o si estamos dispuestos a adentrarnos en el territorio más desafiante, pero más liberador de la comprensión profunda. Judas espera nuestra respuesta. Lleva 2000 años esperando. Y con él esperan todos los otros traidores de la historia, todos los otros incomprendidos, todos los otros que actuaron según su naturaleza y circunstancias y fueron condenados por una humanidad que no supo ver la complejidad de sus motivaciones. La pregunta final. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la mente revolucionaria de Spinoza y su reinterpretación radical de la figura de Judas Iscariote. ¿Qué hemos descubierto? Que la traición puede haber sido una ilusión creada por nuestra necesidad psicológica de villanos claros en narrativas complejas. Que Judas, lejos de ser el monstruo que hemos pintado, puede haber sido el discípulo más necesario, aquel que pagó el precio más alto para que el plan divino se cumpliera. Spinoza nos enseña que cuando comprendemos verdaderamente las causas de nuestras acciones, la culpa absoluta se disuelve y surge algo mucho más poderoso: la compasión. Una compasión que se extiende hasta aquel que hemos considerado el mayor traidor de la historia. La pregunta que permanece es perturbadora. Si Judas fue simplemente un instrumento necesario de fuerzas que no controlaba completamente, ¿cuántos otros traidores de la historia merecen nuestra comprensión en lugar de nuestra condenación? ¿Cuántos Judas hay en tu propia vida? ¿Cuántas veces has sido tú mismo el Judas de alguien más? ¿Estás dispuesto a aplicar la compasión espinosista no solo a figuras históricas lejanas, sino a las personas reales que te rodean? Spinoza no nos da respuestas fáciles, pero nos obliga a cuestionar las narrativas que damos por sentadas. Y quizás esa sea la mayor revolución de todas, la valentía de reexaminar nuestras verdades más sagradas. ¿La traición fue una ilusión? Tú decides, pero ahora al menos tienes las herramientas filosóficas para cuestionar incluso tus certezas más profundas. Desde cualquier país que me estés viendo, sin importar la hora que sea en tu zona horaria, te invito a compartir esta reflexión con alguien que necesite comprender esta realidad más profunda sobre la naturaleza humana y la verdadera compasión. Porque en el fondo, todos necesitamos la redención que Spinoza ofrece a Judas. Todos necesitamos la comprensión que disuelve el juicio y la compasión que trasciende la condenación. Todos necesitamos la libertad que viene de comprender que somos más que nuestras peores acciones, más que nuestros peores momentos, más que las etiquetas que otros nos han puesto.
La verdad, como decía Spinoza, es su propia norma, y la verdad sobre Judas, sobre nosotros mismos, sobre la naturaleza humana, es más compleja, más hermosa y más compasiva de lo que habíamos imaginado.